La palabra que Dios tiene para nosotros hoy tiene que ver con una pregunta filosófica muy profunda y simple de contestar. ¿Por qué me toca sufrir a mí? Y usted dirá, no me hable de sufrimiento, ya tengo mi copa de sufrimiento. Y veo algunos que se ríen como diciendo, esa es mi pregunta, ¿por qué me toca sufrir a mí? Yo quiero que vayamos en primera instancia a la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. La carta de Santiago, capítulo 5, los versos del 10 en adelante. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta palabra nos habla a nosotros de tres realidades, que las vamos a ver en otro lugar, pero que son realidades para nosotros ponderar en esta mañana. Primero, el sufrimiento no es castigo para nuestra vida, sino que es terapia transformadora de Dios para nosotros. El que sufre no se da cuenta que el sufrimiento es el cincel en las manos de Dios que está tallando en nosotros la imagen de Cristo. ¿Escuchó eso? El cincel en las manos de Dios que está tallando la imagen de Cristo. Segundo, el sufrimiento no llega para destrucción, sino para que reconozcamos nuestra dependencia total del Señor. Y tercero, el sufrimiento no es permanente, sino que es temporal. No siempre sufrimos y no siempre estamos bien. Y el apóstol Santiago nos habla de la paciencia de Job como un paradigma de sufrimiento. Y cuando nosotros miramos la vida de Job, usted dice, el pobre sí que sufrió. Pero la realidad es que Job, como otros que a lo largo de la historia han sufrido, Job es simplemente parte de un conflicto mayor del que nosotros vemos. Dígale al que está a su lado, hay un conflicto que nosotros no vemos. Hay un conflicto que no se ve. Hay un conflicto que surge en la eternidad, un conflicto que pasó en las regiones celestes, que está librándose y que nosotros en cierto modo somos parte de ese conflicto. Y en ese conflicto está usted anotado o anotada, de alguna forma. En el libro de Job encontramos algunas pautas de cómo se sufre dignamente. Y también encontramos los errores que nos ocurren cuando no entendemos bien el método de Dios tratar con nosotros. Así que en el capítulo 1 del libro de Job encontramos que Job era un tipo de una reputación intachable. Era un hombre a quien aparentemente tenía, de acuerdo a Job 1:1, era hombre perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, era el prototipo de persona que yo quisiera ser, ¿no es así? Era un prototipo de persona del que yo quisiera ser. A ver, escuchen, vamos a repetir. Era perfecto. Usted dirá, ¿perfecto? Bueno, la palabra perfecto en el original, la palabra tam, T-A-M, significa redondo, que no tiene una esquina por donde agarrarlo. Es decir, en él no había nada que uno pudiera señalar como indigno, falta de integridad o cosa por el estilo. Era recto, es decir, en sus asuntos estaba todo ordenado. Sobre todas las cosas era temeroso de Dios.
Y por ser temeroso de Dios estaba apartado del mal. Así que ese es un hombre, ese quisiera ser yo. Este hombre tenía una familia hermosa, una esposa, 10 hijos, era extremadamente rico. Y dice el texto que un día en el cielo, en el concilio celestial, Dios estaba rodeado por sus seres especiales y llegó un ser llamado Satanás, adversario, acusador, eso significa Satanás. Y Dios le preguntó: che, ¿de dónde venís? Y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ah, bueno, buen laburito que tienes, le dice el Señor. ¿Has visto en tu viaje por la tierra a un señor que se llama Job, mi siervo? Y Satanás le dice: por supuesto que lo conozco. Ahora, qué interesante que Dios también le dice que a Satanás que este hombre era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dice: si yo lo conozco, vive una religión o una relación aparente con vos porque vos has sido demasiado bueno con él, lo has rodeado de bendición y ahora te sirve porque le has bendecido. Pero si le quitas la bendición te va a maldecir. Y Dios le dice: sí, está bien. Te doy permiso que le quites la bendición material, pero que no le toques su físico. Y aquí encontramos el primer elemento de esta historia. Cuando nosotros sufrimos o somos tentados, ya Dios conoce el fin desde el principio. Y Dios sabía que el fin de la historia de Job sería de bendición. Job no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y cuando nosotros pasamos por una crisis, es importante entender que el Dios soberano, el que era, el que es y que siempre será, el que conoce el fin desde el principio, no va a dejar que llegue la destrucción a nuestra vida, porque Dios quiere simplemente mostrar su gloria en medio de nuestra vida. Job le cayeron todas las malas. A ver, usted dirá: no, pero es injusto. Ese fue el argumento de Job. Es injusto que un hombre de la noche a la mañana se juegue con su felicidad, se juegue con la vida de sus hijos, se juegue con su prosperidad, con su hacienda. ¿Cómo es esto? Pero la realidad es que detrás de todo lo que nosotros vemos, Dios no le da explicaciones a Job ni nos da explicaciones a nosotros. Lo que la Biblia enseña es que Dios toma decisiones soberanas que finalmente redundan para bendición nuestra y para la gloria de su gran nombre. Y cuando nosotros pasamos por la crisis, cuando nosotros sufrimos, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, miremos detrás de las bambalinas que Dios sigue siendo Dios y que no permite que se caiga el cabello de mi cabeza sin que Él tenga control soberano de ello. Ahora, cuando le pasó todo eso a Job, lo único que dijo Job fue: qué cosa, ¿no? Se levantó, rasgó su ropa, se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró. Y le dijo a Dios: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Eso se llama, ¿qué cosa? Confianza absoluta. Se llama compromiso con Dios. Y aquí encontramos que el sufrimiento nos puede llegar a nosotros no como señal de que Dios está enojado con nosotros, sino todo lo contrario, porque Dios sabe del material que estamos hechos. Dios permite la crisis, y cuando usted y yo pasamos por la crisis y le damos la gloria, la honra al Señor, nosotros estamos reprendiendo al enemigo. Ahora, la segunda vuelta, llega Satanás y le dice el Señor: ¿y viste? A pesar de que lo arruinaste, sigue fiel. Y Satanás le dice: bueno, ahora quítale la salud y verás cómo te maldice. Porque cuando uno pierde la salud, pierde todo.
Y este argumento es interesante. Este argumento hasta el día de hoy la gente todavía lo cree. Si usted en la Navidad o el Año Nuevo saluda a alguien, ¿qué le dice a usted? Que tengas salud. Porque pensamos que la salud es el bien supremo que tenemos. Y Satanás sabe eso y le dice a Dios, mira, si le quito la salud, la respuesta será que te va a negar. Y Dios dice, yo doblo la apuesta. Adelante. No le puedes quitar la vida, pero quítale la salud. Y le empezó a Job una crisis cutánea, una infección que fue desde la mollera hasta los pies. Era algún tipo de eczema total, que algunos médicos y especialistas dicen que era resultado directo del estrés por el que estaba pasando. Pero sea cual fuera el conflicto, allí está Job enfermo. Y para eso en el versículo 9 del capítulo 2 aparece su señora. Los que tienen buenas esposas, gloria a Dios. Pero la esposa de Job era como yo y como vos. En medio de la crisis se quebró. Y si te quebras en medio de la crisis, no te desesperes, porque todos somos propensos a que en medio del dolor y de la crisis a veces sucumbimos al dolor. Y la esposa de Job le dice a Job, mira, me imagino que Job estaba orando, Job estaba buscando a Dios en medio de su sufrimiento y la mujer estaba harta del asunto y le dijo, aún tienes integridad, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ¿qué haces siendo íntegro delante de Dios si Dios no responde a tu necesidad? Por supuesto, la reacción de la mujer de Job es la misma reacción de muchos de nosotros cuando la crisis golpea y decimos, Señor, pero a mí ¿por qué me toca sufrir? Yo he hecho las cosas buenas, yo no hago nada malo y sin embargo me está tocando bailar con la más fea. Y yo te quiero decir, si te toca bailar con la más fea no hay ningún problema, porque lo importante es bailar. En otras palabras, no te desesperes porque estás pasando por la crisis, porque en medio de la crisis hay algo que no estás mirando, pero Dios está operando tras bambalinas algo que tus ojos verán, si no en esta vida, en la eternidad. Y la bendición de Dios no va a dejar de venir en su tiempo a tu vida. Ahora, la mujer de Job le dijo, ¿pero qué es esto? Hablas como cualquier persona, como una mujer necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Acá Job está más o menos en la ortodoxia, pero está todavía equivocado. Porque él dice, recibiremos el bien y no el mal. Y la realidad es que nosotros no recibimos, nosotros participamos del bien y del mal. No es una elección nuestra, es las circunstancias por las cuales nos toca pasar. Y a algunos nos gusta solamente vivir en la bondad. Y nos gusta la prosperidad. Y nos gusta la abundancia. Y nos gusta la salud. Y nos gusta estar en la cresta bien alta de la ola. Pero cuando la ola se revienta contra la orilla, no queremos estar ahí. Algunos queremos simplemente disfrutar de la bendición, pero no estamos condicionados a recibir el infortunio, el conflicto, el sufrimiento y nos asusta. Ahora, a Job le cayeron todas. Vamos a hacer un recuento. A ver, ayúdenme. Número 1, perdió toda la plata. ¿Qué perdió? Su hacienda. Se le perdió todo. Se murieron todos los animales, se murieron todos los empleados, se le murieron sus hijos y perdió el respaldo de su esposa. Entonces 3 amigos de Job se enteraron de que Job le estaba yendo mal. Se pusieron de acuerdo, eran de 3 países distintos o por lo menos de 3 tribus distintas. Se pusieron de acuerdo para ir a visitar a Job. Pero qué amigos. Con amigos como los de Job yo no necesito enemigos. Porque los amigos de Job
entendieron como entendía todo el mundo en su tiempo, la crisis que estaba pasando Job como una evidencia de que Job no era bueno, de que Job no estaba bien y por eso estaba sufriendo. Y claro, juzgaron a Job y juzgaron a Dios. Le adjudicaron a Dios lo que no era de Dios y le adjudicaron a Job los pecados que no eran de Job. Y a veces nosotros cometemos errores, y no quiero decir cuando otros sufren, porque tal vez no es así, pero cuando nosotros estamos pasando por la crisis, nosotros confundimos a veces los tantos y pensamos que estamos sufriendo por las razones equivocadas y no entendemos que detrás de nuestro sufrimiento Dios está haciendo algo que usted y yo no conocemos. Los problemas no vienen para el creyente para destrucción. Dígale que está a su lado, los problemas no te van a destruir porque sos un hijo o una hija de Dios. ¿Escuchaste eso? Romanos 8:28 debe ser el mensaje fundamental para nosotros hoy. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que es el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios está obrando en nosotros y las crisis y los problemas, las circunstancias, las dificultades no pueden destruir al que es un hijo de Dios, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos puede acusar porque Dios nos justifica. Nadie nos puede condenar porque Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y no nos puede separar del amor de Dios en Cristo ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Por lo tanto, la crisis no puede destruirnos. Job pensaba, como muchos de nosotros, que hay una ley de que si me aporto bien, me va a ir bien. Y es verdad que lo que sembramos cosechamos. Pero cuando la crisis llega, muchas veces no es porque estamos haciendo cosas malas, sino porque Dios está tallando la vida. ¿Y sabe cómo ocurre tallar una escultura? Si usted ha visto la Piedad de Miguel Ángel, o ha visto el Moisés o el David, eran pedazos de mármol que no servían y que Miguel Ángel los compraba barato y después con su cincel fue tallando lo que quiso tallar, y las obras maestras de los escultores son el resultado de muchos golpes del martillo sobre el cincel. Y tu vida es así. Nuestra vida es así. Somos pedazos de mármol que no valemos mucho aparentemente, pero detrás de lo que nosotros vemos está el proyecto de Dios. Dios se ha propuesto que en nuestra vida se exhiba la gloria suya, el carácter de Cristo y la imagen de Cristo, y entonces nos talla y permite que el sufrimiento llegue, que la crisis llegue, que el problema llegue, no para destruirnos, sino para que cada golpe de martillo saque de nosotros algo que sea semejante a Jesucristo, el Señor de gloria. Así que Job estaba en crisis, y no solo en crisis. Sus amigos lo bombardearon mal. Es más, si Job fuera argentino y sus amigos también, diríamos lo bardearon mal. Dijeron todo tipo de cosas de Job. Dijeron que Job era orgulloso, que Job era un hombre así, asado, cuando no era verdad. Y claro, siempre les digo esto, ¿no? ¿Qué pasa con los animales, algunos, cuando los herimos? ¿Qué hacen? A ver, los que son cazadores conmigo, ¿qué hace el animal? ¿Huye o ataca? Y Job, en lugar de huir, atacó.
y se trenzó con sus amigos en una discusión. Inclusive le dijo: ustedes son amigos terribles, ustedes vienen a condenarme cuando yo soy inocente. Y ellos decían: oh, Job dice que es inocente, pero no es inocente. Y en ese ataque ida y venida terminó pagando el plato roto Dios. Porque Dios, que había apostado por Job, pagó el plato roto. Y muchas veces nos pasa así. Nosotros en nuestra desesperación por el conflicto, cuando las lágrimas caen, cuando el sufrimiento llega, cuando estamos frente a la crisis y no sabemos qué hacer: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Y algunos pareciera que son cantantes y dicen: ¿por qué me has abandonado? Si siempre has sido... ¿No? ¿No es así? Yo soy tuyo, Señor. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejas sufrir? ¿Por qué estoy en la crisis cuando debí ser bendecido? Padre, no dice que debo ser bendecido y estoy en la crisis. Y el Padre está diciendo: te estoy bendiciendo porque la crisis es mi bendición para vos en este tiempo. Ahora, Job tenía sus aristas. Qué bueno que Dios no mira nuestras aristas muchas veces. Cuando pelea con Satanás por nosotros, Job, Dios no nos, ¿qué? No nos bardea. Cuando Dios le pregunta a Satanás por Job, no le dice: ¿conoces a Job que tiene mucha autojusticia? Porque Job tenía mucha autojusticia. Oh, Job pensaba que era súper bueno. Job dice: yo soy esposo de la viuda, yo soy padre del huérfano, yo no permito que la gente sufra. En otras palabras, sacaba chapa. Pero Dios no le dijo a Satanás: tiene autojusticia. Simplemente le dijo: pruébalo. Porque lo que Dios quería era tratar con el carácter de Job, pero no quería decirle a Satanás el por qué. Y cuando pasamos por la crisis, a veces no entendemos el por qué, pero Dios lo que está haciendo es sanando aquellas cosas que no sirven para la eternidad. Nos está quitando la escoria que no nos permite avanzar en el camino del bien. Y entonces sufrimos un rato, pero después, cuando lleguemos a la eternidad, nosotros brillaremos en gloria y Dios exhibirá nuestra vida como imagen de su Hijo, para la gloria, la honra de su gran nombre. Qué bueno es Dios. Me gusta saber que Dios no le dice al diablo: ataca a Ernesto porque está lo cual cosa. Job era tremendo orgulloso. No, yo era bueno, yo era esto, yo le daba al otro. Sacaba la chapa de sus obras. Job necesitaba humildad. Necesitaba conocer a Dios como nunca lo había conocido. Tenía una visión distorsionada de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos visiones distorsionadas de Dios, y Dios solamente permite la crisis para enfocarnos en quién realmente es Dios. Mire qué le pasó a Job. Llegó un momento en que dice: si fuera hombre y se ciñera, yo pelearía con él. En el capítulo 38 aparece Dios en un tornado y dice: bueno, vos querías pelear conmigo, aquí estoy yo. Usted se imagina el julepe, ¿no? Ha pasado no sé cuántos días diciendo: si fuera hombre, que venga, yo peleo con él, que me diga, yo me ciño, discutimos. Bueno, Job, aquí estoy yo, ¿eh? Me llamabas, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Capítulo 38. Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Lo que dijo Job: yo te preguntaré y tú me contestarás. Y acá es donde la cosa se pone caliente. Porque claro, Job quería saber un montón de cosas, o pretendía saber algunas, y cuando Dios comienza a testearlo y comienza a ver quién realmente tiene la razón, Job enmudeció. Porque Job no conoce, ni yo conozco, ni vos conocés cómo funciona el proyecto soberano de Dios.
Y pasan capítulos y capítulos y Dios comienza a decirle, bueno, Job, pero dime. Hasta que finalmente Job tiene que decirle a Dios, Señor, yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Estoy en el 42. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahí está. Muchas veces no entendemos el problema. No entendemos la razón, la génesis de nuestros conflictos, de nuestros sufrimientos, de nuestras lágrimas, de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, de nuestras crisis financieras. Pero detrás de nuestro sufrimiento está la mano soberana de Dios. Dios está actuando y quiere hablarnos y hacer con nosotros cosas nuevas. Y Job ahora se da cuenta, qué necio soy. Dije cosas que no debí decir porque no conocía. Y por supuesto, a veces vos y yo en nuestra angustia decimos cosas que no queremos decir, pero cuando nos damos cuenta de la realidad, nos damos cuenta que hemos hablado necedad. El verso 4 del capítulo 42 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntará y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Llegó al fin la sensatez, el arrepentimiento, la confesión de ignorancia. Ahora Job está en su punto de caramelo. Ahí es donde tiene que estar. En la humildad, dándose cuenta que a pesar de que él había hecho muchas cosas buenas, Dios es soberano, Dios es supremo, Dios hace lo que Él quiere, Dios se glorifica en nuestro sufrimiento, Dios sana nuestras enfermedades cuando Él desea, prospera nuestras vidas conforme a su diseño, pero yo no puedo dictarle a Él, sino que Él me dicta a mí su voluntad. Y usted a lo mejor ha pasado por las 7 feas, no se preocupe. A lo mejor le faltan 3 todavía, pero finalmente entenderás que Dios es soberano y que Él puede hacer las cosas mejor de lo que vos y yo entendemos. Dice que Job perdió todo, pero cuando se encuentra con Dios, ahora se da cuenta que él estaba equivocado, que él había juzgado a Dios. Y claro, ¿quién puede juzgar a Dios? Muchas veces juzgamos a Dios. Cuando le digo a Dios, Señor, ¿por qué a mí si yo no soy tan bueno o tan malo? Tan malo. Yo soy un poquito bueno, estoy juzgando su actuar. Cuando le digo a Dios, soy tu hijo, ¿por qué estoy juzgándolo como padre? Cuando le digo a Dios, ¿por qué si has prometido que yo viva bien, estoy viviendo mal? Estoy desconfiando de su actuar soberano. Pero cuando Dios se revela y nos muestra que no es para destrucción, sino para bendición que está actuando, entonces nuestra actitud es la de Job, nos arrepentimos y con el arrepentimiento comienza la restauración. Job se arrepintió y se arrepintió feo, en polvo y ceniza, es decir, se tiró al piso delante de Dios. Ahora, todavía le faltaba a Job algo. El arrepentimiento tenía que ir acompañado de acciones puntuales. Y bueno, Job tenía que interceder por sus buenos amigos. Buenos entre comillas. Ahora, ¿se puede imaginar cómo se sentía Job con sus amigos? A ver, ¿cómo te sentirías si fuera Job con tus amigos? Lo quieres matar, yo también. Y no le desearía bien, sino mal. ¿Por qué? Usted se puede imaginar pasar días enteros, porque esto parece que era un debate de días, escuchando que le digan a usted, vos sos esto, vos sos lo otro. Es más, si algunos
eran místicos y dicen que un ángel les mostró o un espíritu les mostró que Job estaba mal. Es decir, mintieron sobre Dios, sobre su carácter, acusaron injustamente a una persona que no necesitaba la acusación. En vez de ser gente de apoyo, fueron gente que le fueron cavando la tumba para enterrarlo más profundo en su desesperación y en su depresión. Ahora, esa gente no merece nada. Pero Job tenía que entrar a vivir de acuerdo al carácter de Dios y actuar como Jesús más tarde enseñaría que debemos vivir, haciéndole bien al que me hace mal, orando por el que se convirtió en mi enemigo. Y entonces Job tiene que, para poder ser restaurado, necesita interceder. Y muchas veces lo que nos falta para la bendición es que nosotros nos convirtamos en intercesores, aún sobre aquellos que nos hacen mal. Y muchas veces no vemos la bendición porque todavía en el corazón no podemos perdonar, no podemos liberar, no podemos soltar al que tanto mal nos ha hecho. Y allí está Job. ¿Qué decisión? Es que me imagino la tensión. Dios diciéndole: Job, ¿te arrepentiste de verdad? Sí, Señor. Bueno, estos 3 muchachos que han hablado mal de mí van a venir y vos vas a tener que interceder por ellos. Es decir, mire lo que le pide Dios a Job. Dios le pide que trate a esos 3 como si fueran sus hijos. Porque cuando los hijos de Job estaban vivos, ¿qué hacía Job por sus hijos? Véanlo. Capítulo 1, versículo 5. Aconteció que habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba por sus hijos y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En otras palabras, Job tenía que adoptar a esos 3 hombres como sus hijos, interceder por ellos como sus hijos y liberarlos como si fuesen sus hijos. Está fuerte. Es decir, Job, ¿quieres restauración? Tienes que tratarlos como si fuesen tus hijos. Tienes que interceder por ellos, tienes que clamar por ellos, tienes que hacer expiación por sus vidas. Interesante que Job lo hizo. Y el verso 10 del capítulo 42 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y a lo mejor hoy todavía estás remando en dulce de leche porque falta perdonar, falta liberar, falta soltar a ese o a esa que tanto mal te ha hecho. A lo mejor no puedes avanzar en la vida porque esa relación rota, esas heridas todavía están al rojo vivo y todavía no quieres soltar. Yo quiero decirte que para que entres y salgas de tu aflicción, de tu dolor, primer paso, ora por liberación y libertad a esas personas que tanto mal te han hecho. Pastor, pero usted no sabe lo que me hicieron. No sé, pero me imagino. Porque todos nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. Somos capaces de hablar mal, mentir sobre la vida de otros. Somos capaces en un momento de pasión de quitarle el cónyuge a otra persona. Somos capaces de pegarle a alguien, matar a alguien, robarle a alguien, estafar a alguien. Sí, somos capaces de muchas cosas, pero Dios hoy no nos está llamando a ponderar lo que nos hicieron, sino a seguir el ejemplo de Jesús y perdonar, porque cuando perdono me pongo en los zapatos de Dios
imito a Jesús y entonces comienza Dios a ministrar bendición sobre nuestra vida. Mientras no perdono, mientras tengo en mi corazón la palabra de venganza y el deseo de venganza, no puedo entrar en el proyecto de Dios. Job tenía que arreglar temas con Dios y los arregló. Porque es muy fácil arreglar temas con Dios, ¿no es así? ¿Sí o no? Si Dios es bueno, es santo, misericordioso, yo puedo ir a cualquier momento y decirle, perdóname Señor, y Dios me perdona. Pero qué difícil es perdonar al otro. Qué difícil es perdonar a ese que te ha defenestrado. Qué difícil es perdonar a esa persona que continuamente te hace mal, que se levanta continuamente contra vos, que no quiere tu felicidad, que vos sabés que está continuamente conspirando contra tu vida. Qué difícil es perdonar. Pero cuando perdonamos, salimos del plano de lo humano y entramos en el plano de lo divino. ¿Escuchaste eso? Cuando perdono, salgo del plano del humano y me pongo en el plano de lo divino. Perdonar al ofensor es la cosa más difícil que puede ocurrir. Pero cuando yo perdono y soy libre de el deseo de venganza, del dolor que me provocó la herida, cuando puedo ver a esa persona y sentir paz, entonces descubro la bendición, el poder, la prosperidad y la restauración del Señor. Esta mañana quiero hablar de corazón a corazón a los que pueden estar pasando momentos difíciles. Y quiero decirte 3 o 4 cosas para que lo tengas en mente. Número 1, posiblemente lo que estás viviendo no es tu culpa. Posiblemente como Job sabes que sos inocente, pero no entiendes por qué lo vivís. Confía que tu Dios y el mío es justo y no hará nada que sea malo para destruirnos a nosotros. Esa crisis matrimonial, ese problema financiero, esa situación con la familia, ese tema en el trabajo, con los vecinos, esa situación legal que no buscaste pero te llegó. Está ahí la circunstancia. Dios está trabajando en tu vida y quiere transformar tu vida a una vida que sea semejante a la de Jesús. Tu problema, tu sufrimiento, tu conflicto no es para destrucción, es para edificación. Tu problema no es para llevarte más profundo, es para elevarte sobre el problema y conocer mejor a Dios. Pero tienes que entender, Dios quiere que seas humilde y que yo sea humilde en mi sufrimiento y lo dejes ser Dios. Confiar en que Él tiene el control. Interesante esta historia, que Job nunca supo nada de esto. El escritor, posiblemente Moisés, por inspiración y revelación de Dios, descubrió la verdad, recibió la verdad. Hubo un diálogo eterno, hubo un diálogo en los lugares celestiales entre el enemigo de Dios y Dios permitió toda la crisis. Pero Job posiblemente murió y nunca supo de esta historia. Y muchas veces nosotros no sabremos la realidad de lo que hemos vivido en la tierra hasta que estemos en gloria. Muchas de las cosas que vivimos hoy no harán sentido hasta el día que estemos frente a Él, y entonces nos daremos cuenta de que eso que fue tan difícil no tenía como propósito hundirnos, sino levantarnos, prepararnos para el día cuando estemos frente al Rey de Reyes y al Señor de los Señores.
Los conflictos no sanados no nos permiten avanzar. Por lo tanto, si estás hoy pasando por crisis, busca que el conflicto no sanado sea sanado. Comienza con la palabra de perdón. Comienza perdonando al ofensor o a la ofensora. Comienza diciéndole a Dios: lo suelto o la suelto. Y si es posible, decirle a la persona también: estás totalmente libre, perdonado o perdonada. Cuando hacemos eso, en el plano del espiritual hay libertad. Se rompen ataduras, quedo libre de las cadenas. Y en el plano del espiritual el enemigo no puede usar más eso que me tenía atado, atada contra mí. Sino que ahora comienzo a experimentar el poder de la libertad y de la sanidad divina. Inclusive a veces la enfermedad no se va a ir hasta que ocurra el perdón. En el libro de Santiago, donde comenzamos a leer, habla de que la sanidad tiene que ir acompañada de la confesión. Capítulo 5 de Santiago, verso 14 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A lo mejor estás viviendo una situación de salud complicada. Pregúntate si necesitas arreglar asuntos con alguien para que puedas vivir a plenitud. Yo no sé lo que estás viviendo. Lo que yo sí sé es que esta palabra fue enviada por Dios para nosotros, para que aprendamos a vivir en libertad, aún en sufrimiento. Para que podamos pasar por la crisis sabiendo: detrás de esta crisis hay un proyecto divino. Yo soy parte del proyecto vencedor. Yo soy parte de los que son hijos de Dios. Yo he sido predestinado para la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que estoy viviendo no me destruirá, sino que me permitirá ser parte del equipo ganador. Como dice el pastor Felipe siempre, nosotros tenemos que mirar el partido en diferido. Este partido ya se ganó. Cristo venció. Y vos y yo al final seremos recompensados y estaremos con Él por la eternidad. Mientras no llega ese día, vivamos para Dios, aferrémonos a Él, seamos fieles y esperemos en la bondad de Dios. Yo no sé si has venido como yo o has tenido conflictos esta semana, o tienes problemas que no has podido resolver. Este es un buen momento para hablar con Dios y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí está mi problema, mi situación. Llévame a una experiencia con vos. A lo mejor tendrás que decir como Job: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me doy cuenta que no soy lo mejor. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y a lo mejor Dios te diga: tienes que perdonar a fulano o fulana, perdónalo. A lo mejor has venido de otra congregación donde fuiste muy herido, muy herida. Tienes que soltar, tienes que perdonar para que puedas recibir bendición, prosperidad, libertad. A lo mejor has estado batallando conflictos tremendos y Dios te está diciendo: quédate tranquilo, quédate tranquila. Yo estoy detrás del conflicto, te estoy formando para gloria de mi gran nombre. A lo mejor has venido hoy herido o herida por alguien que amas
Puede ser tu cónyuge, puede ser tu padre, puede ser tu hermano, puede ser tu hijo. A lo mejor estás dolido o dolida. Suelta ese dolor, perdona esa circunstancia y vuélvete de este lugar bendecido, transformado, sanado, en libertad para disfrutar de la plenitud de Dios. Mientras oramos, habla con Dios y dile al Señor: Padre, cuánto he sufrido, cuántos problemas, cuántas lágrimas, cuánta injusticia. Pero hoy vengo delante de vos, Señor, y te pido misericordia. Señor, sufrir no es fácil y vos lo sabés. Tu Hijo Jesús aprendió a sufrir a través del sufrimiento, la obediencia. Y por eso nos aferramos a Jesús y venimos con Jesús al trono de gracia a pedirte gracia y misericordia hoy en nuestras distintas circunstancias. Señor, muchas veces hemos sido heridos por otros que considerábamos amigos, familiares cercanos, personas que nosotros deberíamos querer, amar, respetar. Hoy, Señor, te pedimos misericordia, Dios. Y te pido perdón por ellos. Y te pido perdón para ellos y para mí también, Señor. Perdóname porque yo también puedo haber sido causa de dolor en otros. Y hoy me arrepiento en polvo y ceniza, me arrepiento en tu presencia. Y te pido, Señor, trae libertad y sanidad. Pero sobre todas las cosas, Señor, permíteme vivir confiando plenamente en que vos tenés control soberano sobre todo lo que soy. Señor, he sido creado para vos. He sido creado para tu gloria. He sido escogido y predestinado para esta salvación gloriosa. Permitime, Dios, atravesar las circunstancias que vivo con fe plena en que vos estás operando en mí, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has enviado. Y permítenos volver a casa, ministrados, bendecidos, listos para bendecir a otros. Señor, si hay alguien aquí que o está viéndonos en la tele, alguien que está pasando por una crisis mayor, un sufrimiento inmenso, que tu Espíritu descienda hoy, como el día que te apareciste en Torbellino al patriarca Job, y que también, Señor, nos des palabra de seguridad en medio de nuestras inseguridades. Señor, que aumentes la fe en medio de la incredulidad, que en medio del dolor nos des la palabra de sanidad que necesitamos. Pero sobre todas las cosas, que en medio de lo que vivimos, nuestros ojos se mantengan en el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Trata con cada uno conforme a su necesidad. Escucha el clamor de cada uno de los que está en esta reunión y de los que están en casa orando. Escucha, Señor, el clamor.